Bienvenidos nuevamente a este espacio de Torah y Familia, donde lo que queremos es entregarle a ustedes herramientas que son muy importantes para el buen funcionamiento de las familias del Israel de Dios, o sea, de la iglesia de Yeshua Mesías, todo esto a la luz de la palabra. Bienvenida, Laurita, ¿cómo ha estado? Señor la bendiga. Muchas gracias, pastora, para usted también, un saludito especial para todos los que se van conectando en este momento. Dios los bendiga a todos, bienvenidos. Bueno, y como le queda de bonito ese rosado, uy, está toda linda con ese rosado. Bueno, es que tenemos la belleza de la palabra del Señor, lo que nos ha nutrido el Señor con la palabra. Hoy estamos realmente llenas de mucho gozo, de saber que el Señor ha tenido mucha misericordia con nosotros. Todos esos programas que nos confrontan, que nos ponen ahí como en escena, como que, están hablando de mí a título personal, pues realmente al principio tienden como a crear sentimientos de inicialmente como qué pena o qué vergüenza, yo estaba actuando de esta manera, pero con el transcurso de entender la palabra también nos llena de ánimo, nos dan el valor, la fortaleza para poder ir asumiendo las equivocaciones, ir corrigiendo esas equivocaciones y luego hacer un ejercicio precioso de poder hacer esa transformación, esa corrección y compartir eso con las otras personas, ¿no? Sí. Que siempre digo que aprendemos más de los errores que de los aciertos, porque los aciertos pues nos echan muchas flores y todo el tiempo así como yo te dije que te queda linda esa blusa rosada, entonces claro, uno dice, cuando a uno le echan flores, pues uno poca reflexiona si realmente la escogí como debía escogerla. Bueno, lo mismo pasa como cuando a uno le echan tantas porras en los aciertos que uno ha tenido en la vida, bueno, lo digo desde mi punto de vista, no sé si tú me acompañas ahí, pero uno no llega diciendo, es que yo llegué al éxito y soy así porque no, pero cuando uno está en un fracaso, en un tema de frustración, de fracaso, uno dice, bueno, ¿por qué me pasó esto? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? Y eso es lo que hace la palabra, estarle mirando a uno de esos desaciertos que en última son una bendición, porque lo que hacen es que si no lo tomamos de la manera que debemos tomarla, pues realmente lo que hacemos es sacar una bendición de allí, porque todo nos ayuda bien. Entonces no se le olvide que Torah y Familia, ese es el enfoque, sacar de la palabra el mejor provecho para nuestras almas, porque es lo que quiere nuestro Señor. Abrazamos esa palabra, los mandamientos, y por eso le damos la bienvenida otra vez allá donde usted está. Tal vez es la primera vez que se conectan con nosotros, Laura, podemos decirles bienvenido, no se vaya, son unos minutos de reflexión a través de la palabra y esto nos va a ayudar a ustedes y a nosotros. ¿Cierto, Milau? Claro que sí, acá muy, muy reflexivos porque hemos estado pues aprendiendo muchísimo, como dice la pastora Yamilet, nosotros hemos tenido que aprender, Dios mío, a través de muchísimas dificultades, a partir de muchas situaciones adversas. Sí. Y bueno, en el Señor la grandeza está en la humildad, la grandeza está en la bajeza. Ajá. ¿Sí? Entonces, en la medida que nos acercamos al Señor, más tenemos que agachar la cabeza. Más. Sí. Y más tenemos que hacer conscientes todas esas prácticas inconscientes, todos esos pecados inconscientes que estaban ocultos, pero que van saliendo a la luz. Porque me voy haciendo conscientes de ellos para cambiar, para ser transformados en el Señor. Y bueno, acá vamos a estar entonces siguiendo la línea de la comunicación, la importancia de llevar una vida de comunicación en la crianza, en las relaciones de pareja y en todos los ámbitos donde nosotros nos encontremos. Y bueno, entendíamos que quizá por muchos años hemos pensado que la comunicación es el arte o la habilidad de expresar mis propias opiniones. Mis propias. Ajá, mis opiniones, mis pensamientos, mis sentimientos y de hacerlo de manera elocuente. Pero no, eso simplemente es oratoria y retórica. Pues, bueno, usted es la que sabe de ese tema. Y retórica. En realidad, la habilidad de la comunicación está en saber escuchar al otro y en saber llevar o conducir un diálogo. Bueno, donde un diálogo realmente, acá les voy a dar un tip filosófico, ¿no? Gracias. De hermenéutica, y es que el diálogo no lo dirige ninguno de los interlocutores, sino que
es lo que se da en el diálogo, o sea, el elemento en cuestión es el que conduce el diálogo, y eso es complicado entenderlo porque uno cree que uno debe dirigir el diálogo. Cuando uno dirige el diálogo no es un diálogo, sino que es una retórica. Estoy yo manejando la palabra. Entonces, regularmente con los hijos es muy difícil nosotros soltarnos y dejarnos envolver en el diálogo. Yo siempre estuve en la retórica, entonces. Sí, por eso les digo que es que uno ha creído de la comunicación, pues. la capacidad de ser muy, muy, muy claro para exponer sus opiniones y sus ideas de manera muy, muy concisa o muy explícita o con las mejores palabras. Pero no, el diálogo es otra cosa diferente. El diálogo es humillarme, el diálogo es callarme, aprender a callar. Saber callar en el momento que se debe. Saber escuchar, y es complicado, es complicado. Bueno, usted en la sesión pasada, pastora, confesaba situaciones de pronto en la falta de una guianza o de una guía correcta en su formación, de que no fue instruida en la comunicación. Otros de pronto tenemos otro tipo de dificultades en la comunicación, y por ejemplo en el caso mío creo que ha sido más por el tema de la retórica, de pensar, reducir la comunicación en mi postura, en mi opinión, y pues más porque ha hecho parte pues como el ejercicio de... Sí, no, y de eso que estudiaste para enfatizar eso. Sí, exacto. No, porque de todas maneras termina siendo una habilidad, ¿no? La debilidad también termina siendo a veces la habilidad es una debilidad realmente, sí. Y por eso es que el Señor fortalece eso, o sea, cambia lo que tiene que cambiar, lo perfecciona y lo eleva. Claro. Y en tu caso ha perfeccionado y ha elevado ese ¿Por qué? Porque pues tenemos el conocimiento de la palabra, y cuando uno saca aquí se expone su corazón y su alma, entonces el Señor dice, ay, hay humildad, hay reconocimiento, entonces ahí nos elevamos. Exacto, y bueno, en ese proceso estamos, así que todos estamos aprendiendo y reflexionando sobre eso, cada quien desde su debilidad, sí. Cada quien desde lo que le toque. Bueno, continuando entonces con este tema, ¿íbamos a hablar sobre qué? Sí, habíamos quedado en que íbamos a hablar sobre los métodos bíblicos de comunicación, y la pregunta es, caramba, es que en la Biblia hay métodos bíblicos de comunicación. Pues sí, tal vez usted hoy apenas se esté enterando, o quizá usted ya los venía manejando y los va a reforzar acá, o va a empezar a mirar si los estaba haciendo bien. Pero yo creo que la gran mayoría de personas, Laura, no sabía que habían unos métodos bíblicos para una comunicación pues asertiva, que es como tan importante. Entonces, bueno, podríamos empezar a mirar esos. Sí, bueno, para que nosotros podamos mirar esos tipos de comunicación o esos métodos de la comunicación, primero tenemos que entender cuál es el propósito de la comunicación. Entendíamos en la sesión anterior que la palabra de Dios es ese dabar, ¿sí? Esa palabra que tiene un poder transformador. Entonces, ese dabar tiene un propósito que el apóstol Pablo nos enseñó, bueno, se lo enseñaba a Timoteo y por ende nos lo enseña a nosotros, y es que toda la palabra, toda la escritura tiene un propósito, y el propósito es enseñar, instruir, redarguir, corregir, y todo eso en justicia. O sea que el propósito de la palabra, hablando de la comunicación, está claramente marcado en la palabra. Entonces, ¿cuál es el propósito? Enseñar. No siempre se enseña hablando. O sea, nosotros como padres no siempre enseñamos hablando. A veces enseñamos hablando, otras veces enseñamos escuchando. Otras veces simplemente enseñamos con el ejemplo, con nuestro modo de vivir. Importante. Ajá, entonces, pero el propósito de la comunicación es entonces, ¿qué es? Enseñar, instruir, redarguir, corregir. ¿Sí? Y de allí también se pueden derivar entonces los tipos de comunicación que nosotros tenemos y los momentos de comunicación con nuestros hijos. Bueno, con nuestros hijos y con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, incluso con nuestros estudiantes. Acá hay algo importante siempre para hacer el énfasis. La vida de comunicación en familia no es un monólogo, no es donde yo me siento en la palabra siempre a hablarles y hablarles y hablarles y hablarles y hablarles, donde ellos tengan que callar constantemente. No debe ser ese, porque entonces en ese ejercicio nosotros no estamos escuchando el corazón de nuestros hijos. Claro que sí. Y de lo que hablamos
no se va a retener sino un porcentaje muy pequeño en ellos. Entonces, tenemos que entender que estamos interactuando Sí, con es una otro. interacción. No, de hecho, con el Señor es así. Inclusive el salmista decía, escucha, oh Dios, mi oración. Ajá, considera Con- mis pensamientos. atiende a lo que te estoy diciendo, a mi voz. Ay, qué bonito, sí, mire, no es, y nosotros casi siempre utilizamos es que nosotros nos sentamos en la palabra. Bueno, en mi caso fue así y ya. Y eso no debe ser así, eso es una Claro, y siempre comunicación hay un compartida. aprendizaje. Ujú. Yo disfruto muchísimo de eso cuando escucho a mis hijas hablando en diferentes escenarios porque como tienen unas edades tan diferentes, entonces tienen que ser en escenarios totalmente diferentes. Sí. Y aparte de eso, porque mi hija pequeña Ay, tiene una sí. condición, Sí, habla bastante. ajá, tiene una condición de hipoacusia, entonces ella tiene prótesis auditivas y habla demasiado y hace demasiado estruendo, demasiado ruido. Entonces sí estoy hablando con ella y otra persona me habla, ella me habla mucho más duro. Fuerte. Entonces Sí, la lo he verdad es que experimentado. sí. Sí, lo he experimentado tremendamente, tanto que alcanzo a hacer la reflexión de voy a quedarme callada para que Laura mejor la atienda a ella y luego me atienda a mí. De hecho, sin saberlo ha sido un freno para mí, porque como yo tengo la tendencia a entrometerme en la conversación, o sea, en interrumpir la palabra, entonces ella sin quererlo me enseña como ese freno, no, mejor la espero que termine de hablar y luego ya entro yo a decirle lo que quiera decirle a Laura. Sí, es verdad. Entonces, en esos dos momentos, yo he aprendido muchas cosas. O sea, hablando con la pequeña, hablando con la grande me ha enseñado muchísimas cosas. Pero ese que me ha enseñado no es que ella me esté dando una lección directa, sino esas lecciones indirectas de vida Ujú. que nos pueden dar los hijos a través de esos momentos de Y comunicación. como se tuvo una segunda oportunidad con una segunda hija, me imagino que lo que hiciste con Laura, entonces, para bien o para mal, no lo repites o lo repites con Sharon. Ajá, se Eso va es que es perfeccionando. que Esto me funcionó chévere. acá me funciona Qué mucho mejor bueno, qué y ya bueno. sé mucho mejor cómo hacerlo Ay, qué rico. que como Qué se hacía bueno, al principio. qué Y bueno. obviamente pues como también soy educadora, entonces he aprendido a escuchar a mis Toca que para que se estudiantes. perfeccione tenga un tercero. Ay, padre, no, yo tengo muchos porque yo soy educadora y entonces yo estoy en contacto constante Permanente con chicos. uno con los niños aprende a leerlos muchísimo, a leerlos, a escucharlos, a interpretarlos, a Ujú. observarlos, a Así los hacer conoce. exacto. Entonces, eso nos sirve mucho a las maestras que somos madres, ¿no? Porque uno comienza a detectar todo Ujú. lo que ellos nos quieren decir. Pero no es tan sencillo, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Ah, no. Ya se metió en un tema Claro, difícil. es difícil, porque se me hace mucho más fácil escuchar a un niño y entenderle que Ujú. escuchar a mi esposo y entender lo que me quiere decir. Entonces, digamos que es de todos modos, es una habilidad que uno se tiene que ejercitar en todas las Ay, Dios, áreas. qué difícil. Entonces, no me ha sido fácil en la comunicación de pareja y que yo siempre esté tan presta y de verdad tenga esa actitud de escucha. De hecho, como anécdota, cuando estaba terminando el pregrado, ya estaba casada, había abandonado por un tiempo pues la carrera y cuando volví, mi profesor de tesis, que era en ese momento el director del departamento, me dice, ¿tú estás casada? ¿Cómo te va en la comunicación? Ay, Dios, qué pregunta tan difícil. Ajá, porque eres muy terca. Ay, Eres muy terca no. y tienes que desarrollar actitud de escucha, me dijo. Dios santo. Entonces yo, ¿terca yo? No, jamás, nunca. Menos mal que el esposo nunca escuchó lo que su profesor le estaba diciendo. Claro, y yo llego a la casa llorando. ¿Qué te pasó, mi amor? No, pues que el profesor me dijo eso. Ah, pero si se lo dice el profesor, sí Ay, le sí, cree. y la trae con remordimiento, Ajá, con pero si se dolor, lo con digo yo, reflexión. usted No, pero usted es más no. osada que le contó. Ay, no, yo no le digo nada. Claro, no podía con esa culpa que me embargaba. No, olvídese. Entonces él me decía, bueno, siquiera se lo está diciendo otra persona Sí, y pues siquiera. una persona que para usted es de Externa, autoridad, claro. entonces usted le va Ay, míralo. usted le va a prestar mayor atención. Pero qué bueno que otra persona. No, pero mire que es importante que otra Claro. persona se lo diga, refuerza lo que el compañero
el amor de nuestra vida, pues nos está diciendo con tantos Claro, años. y que nosotros nos cerramos mucho, no, Sí, uno no se me cierra. parece, Sí, no no, me con la no, pareja uno no. se cierra porque le tiene confianza. Ajá, No es- exacto. Entonces yo dije, bueno, si me están observando así, pues tengo que empezar a trabajarlo y empecé. Y aquí voy en ese comienzo. Tengo que sentar aquí al esposo para preguntarle que cómo vamos, Estoy ¿no? en el comienzo, o sea, ¿Cómo ya vamos con comencé. ese ejercicio de la terquedad aquí de la compañera? Pero bueno. Bueno, en todo caso, es muy bonito y muy iluminador para nosotros, muy revelador, ver que la palabra enseña todas las habilidades. Las habilidades las enseña la palabra. Y eso es una de las cosas que más me ha gustado de la educación cristiana, y es de uno ver que en la Biblia está absolutamente todo el Que conocimiento te que lleva se pasito a necesita, pasito. en todos los aspectos. Sí, Y en señora. ese aspecto de la habilidad comunicativa, la Biblia te va dando el paso a paso y te va diciendo Ujú, cómo es, qué es, cuándo, por ujú. qué, ¿sí? Así que si hay alguien que ama la literatura, algún licenciado en lenguas, en lenguaje, algún lingüista, ¿sí? O algún antropólogo que le guste como el tema del lenguaje estudiar, Ujú. en la Biblia, o sea, la Biblia te Encuentra, proporciona absolutamente todo, sí. desde la confrontación con el ser hasta con conceptos muy amplios que podemos entender de la comunicación humana. Entonces, bueno, hoy vamos a mirar unos que nos pueden funcionar muy bien y son las recomendaciones bíblicas para trabajar con nuestros hijos, ¿sí? Este tipo de comunicación dice, haga que seamos más asertivos en esa relación especial que debemos tener de corazón a corazón con nuestros hijos, de corazón a corazón. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ir mirando. El primero es el ánimo. Bueno, en este creo que los padres modernos son Expertos. expertos. Sí, expertos completamente. Uf. Ajá. Sí, Ay. animamos mucho a nuestros hijos porque ellos se derrotan muy fácilmente, se frustran con ligereza, entonces yo no puedo, yo no soy capaz. ¿Y a qué salen los padres modernos hoy en día con mucha facilidad decirle al niño? Sí, claro, todo el tiempo animarlo, usted sí puede, usted tiene todas las capacidades, no se deja abrumar y eso está bien, o sea, nadie está Sí, diciendo que no sea así, pero sí se vuelven, sí, muy expertos, ¿no? Esta generación tiene unos papás muy animosos, tienen sus propias porras. ajá, entonces ya, hijo, tú puedes, vamos arriba, adelante, eres el Ay, nadie mejor. Y como bueno, tú, acá ya comenzamos a ánimo. desviar la cosa, porque el ánimo que nosotros estamos llamados a darles a nuestros hijos, si bien es cierto que hay que enseñarles que en Cristo todo lo podemos, cuando ellos dicen no puedo, entonces tú no lo puedes hacer, es verdad, pero todo Ujú, lo puedes en ujú, Cristo que te fortalece. Él te ujú. dio habilidades y lo vas a poder hacer. El problema que hablamos en unos episodios anteriores era que el desenfoque de la paternidad de esta época, de esta temporada, es que el ser del niño está descuidado totalmente y está reducido en el hacer. Entonces, el niño se siente frustrado porque no es capaz de hacer el número 3, porque no es capaz de hacer una maqueta, porque no es Ujú, capaz de hacer, ¿no? ujú. O porque está en un equipo de fútbol y no puede hacer muchos goles, o porque está patinando y no Se ganó la cae competencia. mucho. Entonces, los Mm, padres están para animar esa parte del hacer. ajá. No, hijo, vamos que tú puedes, y está bien. Y no las reacciones que ellos tienen frente a esas imposibilidades. Ajá, pero entonces Ok. bueno, no va, entonces en el hacer somos expertos y Ajá, estamos bien, pero no estamos para animarlos en el ser. Es decir, ajá, hijo, estás pecando, ajá. estás desobedeciendo y eso se llama rebeldía. Exacto, y esa es una forma de animar. Y nos la enseña nuestro Ajá. Señor. Te aliento en el Señor que Ujú. cambies. Ya, Ahí yo le estoy animando, pero le estoy animando a lo más importante. claro. Estoy yendo a la conciencia, estoy yendo al ser, A estoy la yendo conciencia. al corazón. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo que se estimulen entre hermanos dándose ánimo los unos a los otros, es que la vida es difícil, hay tribulaciones, Pero pero ánimo. cobren ánimo porque sigue la vida y hay que Largo seguir camino nos luchando. resta. Exacto. Sí, Anímense, señora. caen y flaqueamos todos y nos Ujú. debilitamos y se nos acaban las fuerzas. Animémonos porque esto va a seguir. Tenemos que arrepentirnos y seguir.
Sí, tiene que ver es con esa búsqueda espiritual, con esa entereza, con esa perseverancia que debemos tener, aplicarle a las cosas espirituales. Y los padres hoy en día le enseñan a los hijos a ser muy perseverantes, no inténtalo, vuélvelo a hacer, Ujú, haz lo que tú lo puedes, está bien, para que aprendan un instrumento, para que aprendan una ujú. cosa u otra, pero ese ímpetu también se lo tenemos que poner a las cosas Para cuando espirituales. ellos hagan cosas indebidas o que estén a punto de hacerlas, porque en este momento se me viene a la cabeza, hay un texto en la palabra donde el Señor le habla a Caín y le dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? Ajá, Eso fue estaba desanimado. antecitos de cometer semejante pecado y fue, ¿por qué ha decaído tu semblante? Si, apártate del pecado, porque si no el pecado está a la puerta. Eso es una forma de animar, pero haciéndole una reflexión a su conciencia, o sea, cuidado con lo que vas a hacer, o sea, Claro, cuidado. exacto. Entonces allí Interesante. el pecado desanima. Claro. Porque como decía el apóstol Pablo, a veces se siente que es más fuerte que yo. Ujú. Y se siente que yo quisiera librarme de este cuerpo pecaminoso, pero no lo logro hacer. Entonces termino haciendo lo que no quiero hacer. Entonces en esa lucha yo me tengo que animar porque no es en mi fuerza, no es en mi poder, sino en el poder de Dios. Y eso yo se lo tengo que dejar muy claro a Ajá. mis hijos desde que están Sí, pequeños, porque en la si medida que nosotros crecen. hacemos ese ejercicio con nuestros hijos, lo que tú estás diciendo, de siempre decirles eso, entonces ellos como adultos van a tener la fortaleza para poder tomar esa fuerza que necesitan para salir adelante. Ajá. Pero si solamente nos vamos es a lo que saben hacer, pues Ajá, realmente al hacer. al hacer, entonces solamente su vida va a depender de las cosas buenas que hagan y lo otro va a quedar ahí enterrado Ajá. y no van a saber cómo No van a entender que los entender, propósitos en Dios trascienden el hacer. trascienden. O sea, el hacer es importante, pero Es hay que ser, trascender eso. Y lo otro es más que las importante. lecciones de fracaso y de frustración están en la cotidianidad para que nosotros les demos esas Sí, lecciones a están, nuestros claro, hijos. están a la puerta Ese todos los ánimo días, hay que claro. aprovechar esas lecciones de fracaso que ellos están viviendo y de la frustración Ujú, para que hablemos de eso. ¿Y qué ujú. tal si ese es un tema de conversación esta semana? Como decía, pues cada familia mirará qué rutina tiene para su momento de conversación. No hay una técnica o un tips No, exacto para todos que digan, no, es que... aparte porque cada familia tiene una dinámica diferente, de Ujú, acuerdo a los trabajos, de los tiempos de cada uno. Entonces, sí, sí es importante. Entonces, ese es el ánimo con el que nosotros debemos educar a claro. nuestros hijos Y hay que realmente. enseñarles a nuestros hijos que van a tener muchos momentos de desilusión y que yo nunca los puedo librar de eso. El otro día hablaba con unas familias sobre la importancia de enseñarles a nuestros hijos a ser resilientes justamente por eso, porque el sufrimiento hace parte de la vida y yo no le puedo evitar el sufrimiento a mis hijos. Es más, en la medida que quiero quitarles el sufrimiento, No, les hace un daño les, tremendo. les, les, les preparo a ellos para vivir una vida de Claro, una depresión. fantasía, eso no Ajá, existe. una vida donde no pueden asumir ninguna situación difícil, ninguna adversidad, porque van a querer acabar con la vida, porque yo siempre quise quitarle, en lugar de animarlo Ujú, a que viva a pesar del sufrimiento exacto. y a que solucione con el sufrimiento. Y se da mucho en esta generación, ¿no? Esta última generación es la de evitarle el dolor a toda costa. A toda costa, el dolor emocional prácticamente no se les permite a los muchachos, a la gran mayoría. Entonces esta generación es muy frágil porque por eso es que son tan ansiosos, tan depresivos, de que y no soportan realmente lo más mínimo del dolor emocional. No lo soportan a tal punto que toman Y decisiones pareciera que el tremendas. que no lo soporta es el papá, porque cada vez que los ven así, quieren quitarles todo el dolor, quieren llevárseles el yugo del dolor y de la adversidad cuando es lo que Dios pone en la vida del ser humano para que mantengamos agachaditos la cabeza, Sí, para que ese es el el peso. freno, el polo a tierra, Ajá, bueno, aquí somos tan frágiles que en cualquier momento esto puede suceder, pero nos vamos a levantar de eso. De hecho, a veces se crían mejor los hijos en medio de la necesidad y del dolor que de la abundancia y de cero dolor, de estar libre de cualquier tipo de situación. Se crían mejor los hijos en eso, bueno, se entonces vuelven eso es más una buena fuertes. noticia para todas las mamás que nos están escuchando y dice, yo no quisiera que mis hijos estuvieran pasando por esta situación que nosotros estamos pasando, yo quiero que no estén viviendo esta circunstancia tan difícil.
No, esa circunstancia difícil es una bendición. Es una oportunidad. Es una oportunidad. Esta circunstancia difícil es necesaria porque el Mm, sufrimiento hace parte del crecimiento. De hecho, desde el punto de vista psiquiátrico, nos han explicado, gracias a la neurociencia, que en el momento que viene el dolor y el sufrimiento se activan funciones cerebrales que ayudan claro. a sobrellevar la adversidad y a poder convivir con ella. Pero si nosotros no les permitimos a ellos sentir sufrimiento, dolor o adversidad, prácticamente les estamos anulando que desarrollen esa habilidad, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que animarlos, no a quitárselos. Animarlos aterrizándolos en la situación. Aterrizándolos, En la situación hace parte en de la la que vida. Yo te puedo entender, sí, que eso duele, sí, Claro. pero no te lo puedo quitar, es la realidad. Claro, te toca vivirlo, te toca pasarlo, y si no lo vives, si no lo pasas, lo repites y lo repites más fuerte. Entonces, Bueno, trátalo bueno, allí. vamos entonces a chulear. Primer tip Bueno, comunicativo, bíblico, es el ánimo. ánimo. ¿Cómo Ánimo bíblico. ¿Cómo vamos con el ánimo? El ánimo en todas las esferas. Desde piénselo, ¿cómo ha sido usted ese animador de su hijo en lo espiritual, en el fracaso, en la frustración, en el sufrimiento y también en las cosas de hacer? Sí, en sus habilidades, porque también hay que animarlos en que no puedo. Bueno, No, pero es que lo uno va ligado con lo esfuérzate. otro. Si Ajá, usted sí. lo hace en el ser, de una se refleja en el hacer. Exacto, no hay necesidad No, de verlo por sí. separado, es verdad. Entonces, vamos haciendo esa reflexión. Bueno, otro tipo de comunicación que nosotros debemos tener con nuestros hijos es clarísimo y es la corrección. Nos comunicamos con ellos para corregirlos. ¿Por qué hay que corregir a los niños? ¿Por qué hay que corregir a los muchachos? ¿Por qué? ¿Por qué habría que corregirlos? Porque son necios. El corazón está Porque alejado. está ligado a esa necedad, o sea, uno quisiera no, o sea, precisamente hablando del dolor, uno quisiera no proporcionar el dolor porque la corrección es dolor. Ah, sí, la corrección duele. Ajá, entonces como venimos de un ánimo donde queremos hacerles pasar por el dolor, entonces venimos al segundo punto que es la corrección, por la necedad, por el pecado, pero trae dolor y no queremos muchas veces hacerlo, o sea, realmente corregir es doloroso. Ahora podemos entender a nuestros padres que esto me duele más a mí que a ti, Ajá. ¿sí? Que nos lo decían mucho, bueno, en mi época me decían mucho, yo no podía entender eso, pero sí trae la corrección ese dolor tan grande, pero es por esa misma necesidad. Y como nosotros estamos formando a futuros adultos y no queremos que esos adultos tengan esos instantes, no que no tengan dolor, porque nosotros tendremos el dolor de aquí hasta el día que estemos sobre esta tierra, pero sí que lo podamos manejar, que lo podamos, lo que hablabas ahorita de la resiliencia, que lo podamos superar y que podamos ver en cada corrección una oportunidad para hacer cada día mejor. Entonces, Claro. sí, por la necedad, es por la necedad. Bueno, acá tenemos también que hacer una aclaración importantísima. Y es que a través del diálogo y de la comunicación nosotros corregimos a nuestros hijos, los llamamos a la corrección. Eso que hiciste no está mal y de inmediato. O sea, eso no se puede esperar que pasen pues los días y entre más pequeño el niño, más inmediato tenemos que entrar a hacer la corrección. Pero ya habíamos hecho la aclaración hace 2 episodios atrás, hay que volverla a hacer acá. El diálogo en el momento que el niño incumplió con la norma no es la corrección. No. No, o sea, corregir es hacerlo caer en cuenta de su mal proceder. Pero la corrección, ese momento de diálogo Claro. tiene que estar acompañado de una Disciplina. de una sanción, de una consecuencia. O sea, Una consecuencia. no es posible que yo crea que decirle, eso que hiciste estuvo muy mal y ya. Y ya. Sea Eso es como suficiente. dejarlo a la mitad, ¿no? Ajá. Estás dejando a la mitad el proceso. O no vuelves a hacer eso y ya. ¿Cuántas veces como padres caemos en eso? En decirle, no vuelves a hacer eso, no te lo permito. Eso que hiciste no estuvo correcto y ya. Entonces, no, yo sí lo corrijo a través del diálogo. Falso. Allí no hay una corrección real. No. Hay una parte. Ujú. Y es que le estoy enseñando a razonar Ujú. entre lo correcto y lo incorrecto, pero no le estoy dando una consecuencia lógica. Hoy en día la disciplina, los métodos de crianza conscientes, porque se llaman así, ¿no? Crianza en conciencia,
le dicen, no, déjalo que las consecuencias naturales lo abrumen. No, Dios ¿Qué? mío, las consecuencias naturales Son llegan- peores. No, 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 Son eso es- peores si uno dejara que en la vida las no, consecuencias no, naturales. no, las consecuencias naturales las que estamos viviendo nosotros cuando no nos corrigieron y estamos todavía con ese mal hábito, arrastrando y llevando a cuestas esto que no hemos podido superar y que nos cuesta tanto entregarle al Señor. Hay O sea, no, algo, eso hay ahí algo es, muy uy, bonito que el otro día, pastora, comentabas detrás de cámaras y me gustaría que lo comentaras acá. Y es que, ¿qué sería mejor? ¿Quién corregiría mejor a los hijos? ¿La vida, naturalmente, o el padre? Bueno, estábamos hablando específicamente de lo del rey David, que él dice, sí, yo cometí un error, yo reconozco mi pecado, y entonces él le dice, el padre le dice, ¿qué quieres? El Señor le dice a David, el rey David, le dice, ¿qué quieres? ¿Que te corrija yo o que caigas en manos de tus enemigos? Inmediatamente en esa corrección que está haciendo y en ese reconocimiento el rey David dice, yo prefiero que me corrijas tú, Padre, porque tú me corriges en misericordia y con amor, pero va a haber una corrección. No importa que haya corrección, porque va a haber misericordia, va a haber amor, pero si caigo en manos de mis enemigos, o sea, de la naturaleza, si yo caigo en medio de mi enemigo, que lo único que quiere es destruirme, entonces va a destruir el alma, va a destruir el corazón, va a destruir la vida de esa persona. En el Señor, la corrección lo que va a hacer es bendecirnos, levantarnos de eso que estábamos haciendo. Entonces lo mismo con nosotros, Laura. Claro. O sea, ¿quién es mejor que lo corrija? ¿Quién me va a decir usted, padre de familia, que no va a tener usted mejor, o sea, misericordia para su hijo, lo va a hacer con amor? ¿O va a dejar que el sistema o la situación o la naturaleza lo corrija cuando ahí no va a haber amor ni misericordia? Ahí lo que va a haber es destrucción de una. Ajá. Entonces ahí es donde también tenemos que ser coherentes. Decimos amar a nuestros hijos y muchas veces lo que hacemos es odiarlos, los repudiarlos odiamos. porque los estamos mandando a que ellos reciban una lección de la vida solitos. No, y esas lecciones Y de la vida son terribles. son muy Mire, los duras. adultos que son corregidos o que somos corregidos en medio, porque la vida ya viene a corregirnos, mire, eso son lágrimas y eso uno no se lo desea absolutamente a nadie, y menos a nuestros hijos que tanto Claro. amamos. Entonces, no, eso está muy bueno Entonces, porque esa es la psicología moderna, ¿no? Claro, entonces, no. entonces la corrección acá es muy importante entender que debe venir con una acción de consecuencia por parte del adulto, porque yo tengo que preguntarme, algunos dicen, deja que el niño se caiga para que él solo aprenda. Mm. Sí, muchas veces pequeñas caídas pues no pasa No, pues nada cosas porque no, ellos mínimas, cosas sí. mínimas, pero donde sea que el muchachito de 2 años está insistido en subirse, en treparse en un lugar No, donde no, representa no, un peligro no. para su vida, yo voy a dejar así abiertamente decir que las consecuencias naturales vengan sobre él. No, yo tengo que intervenir. Lo que pasa es que eso es una forma también de como zafar la responsabilidad, porque no lo dejaríamos montarse a un quinto piso y que se tire y que las consecuencias naturales pues lo reciban. Pero cuando tiene que ver con lo que nosotros, la demanda de nosotros, que tengamos que ahí tener tiempo, paciencia, constancia, ay no, Venga para acá, que la venga para naturaleza acá. lo eduque, que Bueno. las circunstancias, y eso no puede ser así, eso es hipocresía, Laura. Bueno, acá estamos hablando de un niño pequeño, Claro. ¿cierto? Pero ¿cómo es entonces con un adolescente? Pues peor, pastora, porque la consecuencia natural del pecado es la muerte eterna. Ahí no hay misericordia. O sea que esta teoría de que criemos con conciencia y que la naturaleza y no sé qué es antibíblica, es un método no bíblico y nosotros tenemos que llamar la atención sobre eso, Sí. porque la consecuencia natural del pecado, del mal obrar, de la necedad es la muerte. muerte. Esa es la realidad. Entonces nosotros no podemos dejar a nuestros hijos, no dejemos que naturalmente sea corregido, porque su naturaleza, en la medida que crece y que se hace consciente, también es culpable. Claro, ¿no? Y que se vuelve en un hábito. Exacto, y se hace Y culpable se del hace pecado. culpable de ese pecado y muerte. Y hay muerte. Y hay muerte. Entonces yo lo que voy a salvar es el alma. Entonces es preferible que nosotros entremos a corregirlos con amor y misericordia, pero corrigiéndolos de manera coherente con su mal proceder. Entonces la corrección es un método de comunicación, pero no es una disciplina, no es una sanción. Entonces para aquellos que pensaban que con que ya hablé con él ya es No. suficiente, no. Y eso sí que me pasa muchísimo con los padres. No, profe, lo que usted nos dijo que pasó, Ya lo hablamos. ya lo hablamos. Lo hablamos, está bien. Y ya. ¿Qué más?
No pasó nada, y no pasa nada. Y ellos se aprovechan de eso. Aquí mi mamá es solamente bla, 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 bla. Los he escuchado decirlo. Mis papás solo son bla, 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 bla. No pasa nada. Así que se enojarán 1 o 2 días y ya. Eso no pasa de ahí. Yo no tuve ninguna sanción. Entonces, de hecho, eso es como cuando le está educando una mala señal, porque ellos están recibiendo yo puedo hacer eso y en el mundo la gente me va a tratar así, cuando yo esté afuera en la calle, así de adulto, así voy a ver y cuando se dan cuenta que no, que lo que usted hace tiene consecuencias y que en el mundo eso no hay ningún tipo de misericordia, ahí es donde vienen los dolores grandes, grandes, Sí. grandes. No, es que eso es una bendición que nosotros lo podamos hacer porque le estamos evitando el verdadero, o sea, un sufrimiento que sí No, podemos el verdadero evitar. dolor, Sufrimientos de que verdaderamente se pueden llegar a que evitar en la que vida. marcan Eso a es una que, persona. eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Bueno, viene un tipo de comunicación bíblica y que Dios la hace con nosotros también. Y hoy en día en psicología se llama como terapia de choque. Terapia de choque. Esos momentos donde tú ya tienes que hablar con tanta firmeza y donde incluso le revelas tus sentimientos a tus hijos y esa es la reprensión. Ujú. ¿Sí? Entonces no te aflijas cuando el Señor te reprende. Dice el proverbio, o sea, no te aflijas cuando el Señor te reprende porque una cosa es corregir, cambia esa actitud, Ujú. y otra cosa es entrar en choque donde se tiene que confrontar de manera firme y de manera contundente y donde incluso hay que cambiar el tono de voz, Sí. donde incluso hay que demostrarse en ese momento un poco arbitrario Ujú. y queda como la sensación de ser un dictador ante los ojos de su hijo porque usted tiene que reprender esa conducta. Ujú. Es decir, usted la tiene que censurar. Sí. Es una conducta censurable y así tú tengas libertad de expresión y así tú tengas libertad de decisión, yo no te puedo permitir esa conducta. Es una Ujú. conducta que No te pasa. tengo, exacto, la censuro. Es decir, Ujú. sí, tengo que divulgar que es una conducta Ujú. inapropiada Aparte y es en una esta alerta, ¿no? casa es una alerta, Tremendo. es una advertencia y en Pero, esta casa no está permitido eso. y cuando nosotros no hacemos eso, entonces lo que pasa es que nuestros hijos pasan de largo, es como pasarse un barandal. Ujú. Y ahí es donde está la consecuencia, el Claro, ahí viene abismo. el abismo. El abismo. Qué Es tremendo. que una corrección puede ser como un primer llamado, Ujú. pero una súplica, perdón, No. estamos en la reprensión. Una Reprensión. reprensión es como un llamado así grandísimo, como las señales de tránsito cuando estamos pasando por una zona altamente peligrosa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces allí, ojo, o sea, es que ya no te puedes pasar un metro más, Ujú. porque ya vas al abismo. Entonces, sí hay que saber diferenciar eso, porque en unas oportunidades el Señor nos está hablando con misericordia, en otras oportunidades el Señor nos está llamando la atención, pero en otras nos Ya, está corte. reprendiendo. Entonces, Ya está, a entramos veces, en la exacto. disciplina. Entonces, a veces los padres son tan suaves y tan blanditos para hablar que no mandan el mensaje correcto. O sea, Exacto. tienen las palabras correctas, pero la manera como están mandando el mensaje desde su postura corporal No es contundente. no es contundente. Todo el mensaje se pierde. Ujú. Porque además que los muchachos leen más El corporal. el Mi lenguaje, conducta. el lenguaje corporal lo leen mucho más que incluso las palabras que les estamos Ujú. diciendo. Entonces, no, mi papá ni cree lo que me está diciendo. Él ni Ajá. ese cuento él mismo ni se lo cree. Por eso esos hijos esos padres que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y de ahí no pasa, ellos vuelven y dicen, ahí no pasa nada, de ahí para allá mi mamá va a seguir en lo mismo y si vuelvo y hago puedo seguir haciendo eso que tanto le molesta, que vuelve y me habla, me da el mismo discurso y no va a pasar absolutamente nada. Aquí no se está perdiendo nada. Ajá. Bueno, entonces vamos chuleando, ¿no? Sí, llevan 3. Van 3. Ánimo, corrección Corrección. y reprensión. reprensión. Bueno, vamos para el cuarto, que sería la súplica. Ujú. Y usted dice, Súplica y uno puede entender, ay, yo le suplico a mi hijo, pero pues con una súplica, bueno, la mayoría pueden entender como rogándole, ya llorándole, cambia, por favor, cambia, cambia. Bueno, ¿se puede entender así, Laura, o cómo se tiene que entender no, esa no, súplica? acá no es la súplica de un mendigo, no es la súplica de un mendigo, es por favor, Ujú. Yo dame necesito, una o sea, monedita. yo necesito que tú cambies porque me beneficias a mí como madre.
Exacto. Uy, ese mensaje sí que se manda muy Sí, porque incorrectamente ese es y a menudo. es Bueno, el de moda, el de moda. acá vamos a hacer mucho énfasis porque en la súplica nada tiene que ver con mendigarle a nuestros hijos una buena conducta. Ujú. No, no se trata de eso. Y tampoco decirles palabras manipuladoras como que si no te conduces bien, yo me voy a sentir muy mal, yo me voy a enfermar, mi corazón se va a entristecer, no te voy a querer más. Todas esas palabras que lo único que están buscando es un desesperado salir del agua. O sea, lo que le están mandando son gritos desesperados y no es la súplica a la que nos referimos. Nos referimos, o bueno, el Lo hermano que dice. Tep Trip se refiere propiamente a esa conducta, a esa manera de referirse Dios a sus hijos cuando le dice, hijo mío, Ujú. guarda Guarda. tu corazón. Ujú. Hijo mío, Guarda. o sea, mis entiéndelo. mandamientos, Si tú por favor. entendieras que este mandamiento es para tu bien, Ujú. si tú entendieras que estas normas son para tu bienestar, entonces atendieras con diligencia, hijo palabra. mío. O sea, cuando le estás llamando con ternura a decirle, hijito, obedece porque es por tu bien, Ujú. no por el mío. Ojo, yo no te estoy mendigando. Ujú. No es por el mío. Yo ya aprendí, yo ya estoy en este ejercicio, ya estoy en este camino y estoy en esta bendición. Es por tu bien, para que te vaya bien, para que entiendas las cosas, para que todo lo que hagas prospere. Mire, de hecho que este tema de la prosperidad está muy de moda, pero a veces hablar así es, si quieres prosperar, tienes. Y el único camino es abrazar la palabra, abrazar los mandamientos, vivir conforme a los parámetros, los lineamientos, las normativas del Señor. Si lo haces, hijo mío, alcanzarás la bendición para ti. Sí, ve lo bonito que es la súplica, o sea, es entenderla, no como ese papá moderno de, por favor, hijo, compórtate bien, ya no sé más cómo hablarte. Ajá, y que termina hijo. llorando el padre. Porque Ajá, la mostrándole escena toda una final. debilidad terrible al hijo, no, o sea, le estamos diciendo le estamos mandando el mensaje de que mira, eso es por amor. Yo te estoy dando esas órdenes, esas normas porque te Entiéndelo. amo y quiero que tú estés bien. Exacto. Y mientras tú no cambies, esta consecuencia no se va a ir. Y te suplico en el Señor que cambies tu conducta. Porque no saldrás nunca de donde estás. Claro. Si no lo haces, no saldrás. Es saber nunca. bien y por eso digo que es importante aclararlo porque de pronto alguna madre nos está escuchando y dice, sí, no, es que yo sí, hago eso. yo suplico, Y no me da, yo se y lo no me da suplico. resultado. Ustedes están hablando de eso y yo termino de estar llorando. Y eso no me da resultado. No, es que ahí no estamos suplicando de la manera correcta. No es una súplica para mí, es una súplica para su bienestar. Ujú. Y en eso Hacerle nosotros tenemos entender, que... Ajá. hacerles entender eso a ellos es muy importante. Claro, entonces es claro para nosotros que ese momento de comunicación o cuando ya han pasado una corrección, tiene una sanción y ya después va el la niño reflexión. va a tu regazo Ajá. y se acuesta en tu pecho o se acuesta en la cama y tú le estás sobando la cabecita y le dijo, Ujú. a mí eso también me duele, corregirte también me duele, Sí. ¿sí? Ujú. Hijo, atiende, Ujú. escucha. De aprende hecho, a escuchar. están ahí bien, es como una tierra abonada. Cuando pasa eso de la manera correcta, ellos se vuelven el corazoncito, ellos se vuelven una Dóciles. tierra abonada, muy Ay. dóciles. Y lo que hace es que dicen, pueden llegar a la autorreflexión ellos mismos y decir, sí, mamá, sé que lo que me estás diciendo es así. Y cuando eso pasa, uno se regocija tanto como madre, Sí. porque uno dice, Dios mío, esta meta ha sido alcanzada. Este Ajá. muchacho está entendiendo, este hijo mío. Yo por lo menos tenía la forma de hablarle a Valen después de que la corregía y hablaba luego con ella, lo que estás diciendo me lo hace recordar. Y ella me decía así, mamá, ella misma entraba en esa reflexión. Entonces yo le decía, hija, yo no tengo absolutamente ningún tesoro físico que dejarte, no tengo oro, no tengo plata, no tengo posesiones, no tengo nada, pero si tú vives conforme a la palabra y haces ese tipo de reflexiones y sabes que es por tu bien, yo creo que yo me puedo ir de este mundo sabiendo que dejo una niña que anda por el buen camino y eso le da a uno un gozo impresionante. Claro, y qué bonito uno poderle decir eso a un hijo que está entendiendo el Y asunto. lo entendía y de hecho lo entendió de tal manera que yo no tuve esa transición
que tienen muchos padres, de que llega un tiempo en que ellos no quieren ni volver a la iglesia y que empiezan en esa angustia y que a la mala los hacen ir. Yo no tuve ni un solo momento en que mi hija pudiera entender, no pudiera entender que tenía que estar en la iglesia por su bien, en el camino del Señor, dentro de la grey del Señor, dentro del pueblo de Israel, por su bien. O sea, que ella nunca, o sea, ella jamás me dijo, mamá, yo nunca tuve esa necesidad de irme, porque yo sabía que ahí estaba mi bien, mi tesoro, mi vida. Entonces, se puede y se alcanza. Realmente Sí. que eso para mí ha sido una experiencia muy importante. Y mira lo importante porque va a dar su fruto, el fruto que todo padre anhela. Anhela, eso es lo que yo más anhelo. Ahora, de todos estos tips, de ninguno se puede abusar. Todos son mesuradamente. Con equilibrio. Es decir, yo tengo que instruir, tengo que corregir, pero no lo puedo hacer todos los días. Abusar de la palabra y hablarle exageradamente. Pero sí hay momentos tiempo para todo. Ajá, exacto, ese tiempo para hablar. Y tiempo para callar. o Porque sea, también hay cosas que cuando equilibrio. nosotros hacemos ese tipo de ejercicios, a veces, como también estamos en la comunicación, escuchar es parte de la comunicación. No sé si te ha pasado, pero a veces dicen cosas que dicen, ay, eso no lo había analizado. Y entonces uno se calla y reflexiona. Entonces sí, es como guardar el equilibrio nosotros para enseñarles a ellos a que tengan equilibrio también y sean exitosos, o sea, exitosos hablando de la parte de la bendición de Dios para ellos, Claro. que encuentren su puerta de salida a Ya. la salvación. Para que vayamos cerrando, entonces tenemos el último tipo de comunicación que yo creo que en ese venimos haciendo un muy buen ejercicio, entonces no tenemos sino que nombrarlo, no hay que esbozarlo mucho, es la instrucción. Hemos aprendido a la luz de la palabra que el niño debe ser instruido desde pequeño, desde tierna edad, en las Sagradas Escrituras, las cuales van a proporcionar la sabiduría para la salvación que es en Cristo Jesús, como ocurrió con Timoteo. Y sabemos también a través de la Torá que la indicación bíblica, la indicación del mandamiento de Dios es que los instruyamos a levantarse. Sí, en todo tiempo. Al caminar, al acostarse. Al entrar, al salir. Que le escribamos las normas visiblemente en la casa, que estén los mandamientos del Señor, que se los repitamos de día y de noche, que meditemos en él. Y como hemos venido haciendo este ejercicio de aprender los mandamientos y de que la vida en Cristo Jesús sea una vida de renovación donde los mandamientos vengan a nuestro corazón, no de una manera solamente intelectual, sino de una manera práctica y real. Entonces se la estamos enseñando a nuestros hijos, lo estamos instruyendo en eso. Sí. Entonces yo creo que en eso hemos ido por buen hemos camino, ido creciendo, pero no es lo único que hay que hacer. O sea, eso es muy importante, instruirlos es muy importante, pero es importante también animarlos, corregirlos, reprenderlos y también incluso utilizar el ruego, pero ese ruego espiritual. Sí. Ese ruego espiritual y entender que no se trata de manipulación, sino de esa súplica de que, espiritual. Exacto. Y obviamente, pues, la oración es otro método de comunicación que debe hacer parte, pues, de las rutinas y de las disciplinas de todo creyente. Entonces, si estamos haciendo esto, bendito sea el Señor, vamos a tener los resultados. Y si usted de pronto no había pensado en esto, ahí en lo va estas ajustando. clases de comunicación, tome nota y comience a mirar en qué momento animo a mi hijo, en qué momento lo animo a pesar del pecado, a pesar de su rebelión interna con la que va a tener que convivir y va a tener que llevar una vida rindiéndola a la voluntad de Dios, cuándo lo tengo que reprender, cuándo corregir, y bueno, que el Señor sea guiándonos en ese proceso, que es un proceso largo. Es un tema que tratamos de sintetizarlo en este espacio. Vuelva y repita esta enseñanza. Realmente nos toca repetirla porque como eso es una constante, ¿no? Vamos a tener esto. Entonces esto es hasta que ya despeguemos de este mundo, como dice, pues, como se dice en el argot de los creyentes, cuando el Señor nos levante y nos llame a su presencia. Hasta ese día vamos a tener estos procesos de comunicación y tenemos que poner en práctica todo eso para llevar nuestra vida en bendición y la vida de nuestra familia. Entonces vuelva y estúdielo. Ajústelo si lo tiene que ajustar, y si ya lo tiene, pues bueno,
enséñeselos a otro. Enséñeselos a otras personas que lo necesitan. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando ya por el episodio de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición. Lo mismo que siempre les hacemos énfasis, por favor, suscríbase al canal, siga llevando esta palabra a otros escenarios. Mire que se puede dar para tener charlas de familia, en la parte académica, ayuda, aconsejar. Ya podemos aconsejarnos unos con otros a partir de este conocimiento. Somos personas que estamos aterrizándonos es en la palabra, abrazando la palabra, es el modelo que nosotros seguimos. Por eso, si usted quiere el modelo de la palabra, ese es el lugar correcto donde usted puede aprender de todo esto que nosotros estamos enseñando a la luz de la Torá. Así que muchas gracias por seguir en sintonía, muchas gracias por seguir compartiendo, muchas gracias por seguirle dando like, gracias por acompañarnos en cada episodio. Nosotros les agradecemos y bendecimos sus vidas y sus familias. Así que para la próxima, estén muy atentos con agenda, con lápiz, con todo lo que tiene que tener una persona que quiere aprender para que nos siga acompañando en otro espacio de Torah y familia. Que el Señor les bendiga. Shalom. Shalom.